La hermenéutica es el arte teórico o ciencia de la teología, ya que ella nos enseña y nos ayuda a cómo nosotros poder comprender la Biblia. Y hoy te vamos a enseñar las reglas de la hermenéutica. No te vayas. La primera ayuda que nosotros debemos de pedir es la del Espíritu Santo, ya que sin él nosotros no podemos interpretar correctamente la palabra de Dios. Los discípulos estaban en un aprieto y era que ellos no podían comprender las escrituras. Jesús había resucitado y ellos no entendían lo que había acontecido. Y Jesús se le aparece y la Biblia dice en Lucas capítulo 24, verso 45, que Jesús le abrió el entendimiento para que ellos puedan comprender las escrituras y entender que estaba escrito de él que él iba a morir y que resucitara al tercer día. Cristo le había dicho todo esto en más versículos anteriores, pero ellos, aún sabiendo y viendo que Cristo murió, ellos no comprendían todavía que él iba a resucitar. La hermenéutica tiene principios fundamentales. Estos principios fundamentales es que la escritura se interpreta con la misma escritura. La palabra de Dios es perfecta, ya que ella nos enseña, nos redarguye, nos instruye en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eternamente preparado para toda buena obra. Primera regla de la hermenéutica es que la escritura o la palabra debe tomarse en un lenguaje común y un lenguaje ordinario, un lenguaje sencillo para esa época. O sea, nosotros debemos de comprender que cuando se escribió y cuando se dio ese mensaje en ese momento, se estaba hablando de algo fácil de entender para la época. Segundo punto, la palabra no se saca del texto y se aísla para poder dar una interpretación correcta. Nosotros debemos de entender que debe de leerse el texto completo o el capítulo completo para poder llegar a la conclusión de qué el autor quería decir con esa palabra. Tercer punto para comprender la escritura: la palabra debe estar sujeta a su contexto. O sea, no podemos leer y de una vez llegar a una interpretación, sino que nosotros debemos de leer el contexto completo y también leer todo lo que lo rodea, tanto el capítulo anterior como el capítulo posterior. Cuarto punto, se debe tomar en consideración el propósito del libro, el autor y también su objetivo. ¿Cuál fue su objetivo? Y última regla, la palabra se debe tomar paralela. O sea, un versículo que podemos leer o una palabra debemos de asociarla con otras palabras en otros versos. Por ejemplo, una de las palabras es la bienaventuranza en Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6, que habla de la misma bienaventuranza y son paralelas, pero en versículos diferentes, para poder interpretar bien la Biblia correctamente. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Espero que todo esto te haya ayudado para poder saber que la escritura no se equivoca, es completa, es perfecta y tiene un orden que nos han enseñado los antiguos para poder comprender las escrituras. Este orden también lo usan los judíos con otros sistemas, pero algunos de las mismas formas o la misma regla. Dios te bendiga.